Music Z, el alma del creador. Bienvenidos al canal. Hoy toco una nueva creepypasta que te va a dejar con los pelos de punta. Dale like, comenta tu parte favorita y, si te atreves, quédate hasta el final. Sin más, que empiece la oscuridad. El Cristo que nunca parpadeaba. Cada pueblo tiene sus leyendas. Algunas nacen del miedo, otras de lo que nadie se atreve a contar en voz alta. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo del norte del Perú, llamado San Agustín de los Montes. Un lugar olvidado por el tiempo, donde las campanas de la iglesia aún suenan de forma manual, y donde la Semana Santa es más que una tradición, es una obligación. Todo empezó con la llegada de un forastero, un joven de unos 27 años llamado Matías. Tenía el rostro cansado, la piel pálida y una mochila vieja que cargaba con desgano. Decía ser fotógrafo documental, y quería registrar las costumbres religiosas del pueblo para un proyecto personal. Llegó el Domingo de Ramos, justo cuando la procesión de las palmas recorría las calles. Nadie le dio mayor importancia. El pueblo recibía turistas cada año, pero Matías no era como los demás. No se unía a las misas, ni participaba de las actividades. Solo observaba, tomaba fotos, y escribía en un cuaderno pequeño de tapas negras. Pero lo que más le llamó la atención, fue una figura que no aparecía en ninguna guía religiosa ni documento oficial. Una estatua de Cristo crucificado que se mantenía guardada en una pequeña capilla lateral de la iglesia. Una figura que, según el padre del pueblo, solo se sacaba una vez al año. El Viernes Santo, a la medianoche, el padre Gregorio, un hombre de mirada seria y voz temblorosa, le advirtió: a esa hora nadie debe estar afuera. Solo los hombres mayores cargan al Cristo doliente, y deben hacerlo en absoluto silencio. Ni rezos, ni música, ni luces. Matías, curioso como todo forastero que no respeta lo que no entiende, decidió quedarse y verlo con sus propios ojos. El viernes llegó. A las 12 en punto, las campanas no sonaron. Solo un silencio espeso cubría el aire. Matías se escondió detrás de una de las casas frente a la iglesia, oculto entre sombras, con su cámara lista. Esperó. Un grupo de 8 hombres, todos mayores de 60 años, salieron lentamente de la iglesia cargando la imagen. Era un Cristo diferente. No tenía corona de espinas, sino una especie de manto negro que le cubría la cabeza. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin vida. Pero lo que más perturbó a Matías, fue que la estatua parecía parpadear. No una, ni dos veces. Cada 30 segundos. Un parpadeo lento. Como si descansara. Como si respirara. Los hombres recorrieron en silencio 3 cuadras, dieron la vuelta y regresaron. En ningún momento dijeron una palabra. Y lo más extraño, las puertas de las casas estaban cerradas con tablas por dentro. Matías tomó algunas fotos con el flash apagado. Cuando el Cristo pasó cerca de él, una sensación fría le recorrió la espalda. No era miedo, era algo más. Como si alguien se le metiera bajo la piel. Esa noche, Matías no pudo dormir. Revisó las fotos. Pero en todas, el Cristo salía borroso. Como si el lente se hubiese empañado. Solo una imagen estaba clara. La de los ojos del Cristo, negros, mirando directo a la cámara. Directo a él. Los días siguientes, Matías empezó a cambiar. Ya no escribía, no salía de su habitación, y comenzó a tener sueños extraños. En sus pesadillas, caminaba por las calles del pueblo, pero todo estaba vacío. Solo se escuchaban pasos detrás de él. Al darse la vuelta, no veía a nadie. Solo el sonido seco de algo arrastrándose. Cada noche era peor. Hasta que soñó que despertaba en su cama, pero la figura del Cristo estaba parada frente a él. No estaba crucificado. Estaba de pie. Lo observaba, y susurraba su nombre. Matías.
Al amanecer, despertaba empapado en sudor y con la nariz sangrando. El jueves siguiente, el padre Gregorio fue a buscarlo. No respondía. La dueña del hospedaje, una señora de más de 70 años, abrió la habitación con una copia de la llave. Lo encontraron sentado en la cama, los ojos abiertos, sin parpadear, y con la cámara apuntando a la puerta. Estaba muerto. Pero lo más perturbador es que en la cámara encontraron una grabación. Un video que nadie recuerda haber activado. La grabación muestra la habitación en completa oscuridad. Y luego una figura que se mueve en las sombras. Poco a poco se acerca. Y al final, se escucha claramente una voz. Ahora tú cargas con él. Desde ese año, nadie más volvió a quedarse en el pueblo durante la medianoche del Viernes Santo. La figura del Cristo doliente fue sellada dentro de la capilla. Pero cada año, 1 hora antes de la medianoche, las campanas suenan solas. Solo 3 veces. Y si alguien escucha atentamente, jura oír pasos arrastrándose por las calles empedradas. Dicen que es Matías, cargando la figura por toda la eternidad. Y lo peor de todo, es que el Cristo aún parpadea. La última procesión de los penitentes rotos. Advertencia. Esta historia fue retirada de varios foros en 2019 por provocar ataques de ansiedad a quienes la escuchaban con audífonos durante la madrugada. Lo que vas a oír fue compartido por un sacerdote retirado que terminó internado en un hospital psiquiátrico. Tú decides si creerla o no dormir esta noche. Todo comenzó en una Semana Santa del año 2003, en un pueblo llamado Santa Miseria del Silencio, al norte de Cusco. Un lugar que nunca aparecía en los mapas, ni en Google, ni en los registros civiles. Solo se podía llegar en Semana Santa, por una carretera de tierra que desaparecía después del Domingo de Resurrección. Era como si el lugar solo existiera una semana al año, y luego se desvaneciera. Los que sabían del pueblo, lo llamaban la aldea penitente. Porque ahí se celebraba una procesión como ninguna otra. Uno que no estaba dirigida por la iglesia, ni autorizada por ningún obispo. Era algo más viejo, más antiguo, más oscuro. Cada año, un grupo de personas llegaba desde distintas partes del país. No sabían cómo lo habían descubierto. Solo decían que soñaron con el lugar. Y que una voz los llamó. El joven protagonista de esta historia se llama Josué. Tenía 22 años. Era escéptico, ateo, y vivía en Lima. Pero una noche, el lunes santo, tuvo un sueño extraño. En el sueño, caminaba descalzo, con los pies sangrando, mientras una procesión de encapuchados avanzaba entre las sombras. No tenían rostros. Solo túnicas blancas, manchadas de algo que parecía óxido o sangre vieja. Una voz le dijo: si quieres conocer la verdad, ven a Santa Miseria. Ven a ver la última procesión. Josué, impulsado por la obsesión, investigó durante días. Nadie conocía el pueblo, hasta que encontró un foro oculto en la red, donde varios usuarios hablaban de la misma visión. Todos recibían la invitación. Y todos desaparecían. La madrugada del Jueves Santo, Josué llegó, solo, con su mochila, y una cámara de video. El pueblo era silencioso, cubierto de niebla. Las casas estaban hechas de adobe agrietado. No había señal, ni electricidad. Pero todas las puertas tenían una cruz tallada al revés. Un anciano lo recibió sin decir palabra. Le entregó una túnica blanca. Y le pidió que se la pusiera. Josué lo hizo. A las 11 de la noche, comenzó la procesión. Pero esta no era como las demás. Nadie llevaba imágenes. Solo caminaban en silencio, siguiendo a una figura que parecía un hombre pero no caminaba. Se deslizaba. Sus pies nunca tocaban el suelo. Tenía una máscara de yeso agrietado, con lágrimas negras que no se movían. Y de su pecho colgaba un crucifijo hecho con huesos humanos. Josué grabó todo, o eso creyó. A medida que avanzaban, las casas comenzaron a arder. Sin fuego. Solo se deshacían. Como si fueran de papel mojado.
y detrás de cada una, aparecían niños con los ojos vacíos, con los brazos abiertos, y susurros en idiomas que nadie entendía. Josué quiso detenerse, pero sus pies no respondían. Era como si algo los guiara. De pronto, comenzó a escuchar lamentos. Venían del suelo. Las piedras gemían. Al mirar hacia abajo, vio que no caminaban sobre tierra, sino sobre cuerpos, cadáveres, todos con túnicas blancas, todos con la cara arrancada. La figura del líder se detuvo, se dio la vuelta, y por primera vez habló. Su voz no tenía eco, ni vibración. Era como si hablara directamente dentro de la mente de todos. Quien camina en fe renuncia al cuerpo. Quien carga la cruz deja el alma atrás. Josué gritó. Quiso correr. Pero entonces, la túnica que llevaba se le pegó al cuerpo, como si se fundiera con su piel. Sus brazos se torcieron. Sus ojos sangraron. Y una fuerza invisible le rompió las piernas desde adentro, como si alguien le quebrara los huesos con martillo uno por uno. Entonces comprendió. La procesión no era una ceremonia. Era una ofrenda, un sacrificio. Y él era parte del ritual. La figura se acercó, y con una de sus manos, le arrancó el rostro a Josué pero sin tocarlo. La piel cayó al suelo como una máscara vieja. Y debajo, no había cráneo. Solo oscuridad. Un vacío profundo, que gritaba. Lo último que Josué recuerda, es que alguien lo obligó a mirar hacia adelante. Y vio un mar de gente todo sin rostro. Todos caminando hacia una cruz gigante, hecha de carne viva, que palpitaba. La cámara de Josué fue encontrada días después, a más de 100 kilómetros del lugar. Las autoridades no hallaron el pueblo, solo un campo seco, y una cruz quemada en el suelo. El video que dejó solo muestra 3 cosas. Primero, a Josué caminando entre sombras, con la túnica pegada al cuerpo. Segundo, una figura borrosa que flota sobre un suelo hecho de cadáveres. Y tercero, un mensaje en voz distorsionada, al final del video. Todos estamos en la última procesión, solo que aún no lo sabemos. Que el Cristo aún parpadea. La hora muerta del Viernes Santo. Durante siglos, la Iglesia ha mantenido una verdad oculta. Un secreto que solo conocen los más viejos, los que han presenciado lo imposible y han sobrevivido para advertir a otros. Dicen que cada año, a las 3 de la tarde del Viernes Santo, cuando Cristo es crucificado, el mundo queda expuesto, por exactamente una hora. Una hora donde no hay cielo, ni infierno, ni Dios. Solo vacío, solo caos. Y los demonios son libres. Esta historia fue contada por un ex monaguillo llamado Lucas, que ahora vive en una clínica psiquiátrica en Trujillo. Nunca quiso hablar, hasta que cumplió 33 años. La misma edad de Cristo cuando murió. Y ese día, recordó todo. Lucas tenía 13 años cuando ocurrió. Vivía en una parroquia antigua de un pueblo olvidado, llamado El Descanso de los Justos. Era Viernes Santo del año 1999. La iglesia estaba llena, todos en silencio, escuchando el sermón sobre la pasión de Cristo. Pero algo raro pasó ese año. El padre Aurelio, un anciano respetado por todos, de pronto interrumpió la misa. Su rostro se puso pálido, se llevó la mano al pecho, y murmuró: «Ya vienen». Nadie entendió, solo sonrió, y se desmayó. A las 3 en punto de la tarde el cielo se oscureció, como si fuera un eclipse, pero no había ninguno anunciado. Las palomas en el techo salieron volando desesperadas, y los vitrales comenzaron a vibrar. Lucas, que se encontraba en la sacristía, notó algo más aterrador. El gran crucifijo del altar mayor comenzó a sangrar. Primero gotas. Después, un chorro espeso que caía directo al suelo, formando un charco oscuro, como tinta caliente. Los feligreses salieron corriendo. Las luces parpadearon, aunque era de día. Y el reloj se detuvo exactamente a las 3:33. Y nunca más volvió a funcionar. Lucas, escondido, escuchó gritos afuera.
Pero no eran gritos de personas. Eran chillidos. Como si un animal enorme, o algo que no debía tener voz, intentara hablar. Salió a la nave principal. Y entonces lo vio. Una figura, alta, sin rostro, cubierta por un manto rojo como carne abierta, caminaba por el pasillo central. A su paso, los bancos se pudrían. La madera crujía. Las flores se marchitaban. Pero lo peor, es que no venía solo. Detrás de él, arrastrándose, venían criaturas deformes. Parecían humanos. Pero sus huesos estaban al revés. Tenían los pies girados, las bocas en el cuello, y los ojos en el pecho. Y se reían. Una risa hueca, como si se burlaran del dolor. Uno de ellos miró a Lucas, y le habló sin mover la boca. Hoy, el que murió nos dejó la puerta abierta. Hoy, el mundo es nuestro. Lucas intentó correr, pero sus piernas no respondían. Una de las criaturas se le acercó, y metió su mano dentro del pecho de Lucas sin romper piel. Solo lo atravesó, y sacó algo. Una pequeña figura. Era un niño, hecho de cera, parecido a él, y lo aplastó. Desde ese momento, Lucas dice que algo se le metió dentro. Un vacío. Una voz que no puede callar. Una presencia que lo acompaña cada año el mismo día. A la misma hora. Los médicos dicen que tiene esquizofrenia. Pero uno de los curas que lo visitó en 2005, revisó los archivos de la iglesia. Y encontró una carta del padre Aurelio, fechada 2 días antes de su muerte. Decía lo siguiente: este año se repetirá. La hora muerta está cerca. Ya no tengo fuerzas para sellar la iglesia. Si alguien lee esto, no salgas de casa a las 3 de la tarde del Viernes Santo. No mires por la ventana. No respondas si te llaman por tu nombre. No reces. Porque Él no está. Porque durante 1 hora, Dios está muerto. Y cuando Dios muere, las cosas que odiaban su luz, salen a jugar. Lucas está encerrado desde hace 20 años. Pero cada Viernes Santo, grita, se araña, se muerde la lengua, y escribe en las paredes con su propia sangre. No abras la puerta. No mires el reloj. No respondas. Un celador que lo cuidó, dijo que una vez escuchó un susurro en la habitación vacía, exactamente a las 3 de la tarde. Solo 3 palabras. Ya no vuelve. Y desde entonces, cada año, a esa misma hora, se escuchan pasos en el techo del hospital. No de un hombre, no de un animal, sino de algo que no debería tener pies. El madero negro. Cada Semana Santa, en algún lugar del mundo, una iglesia recibe un paquete sin remitente. Una caja de madera ennegrecida, envuelta en telas sucias. Sin dirección. Sin estampillas. Solo una nota pegada con clavos oxidados, que dice: devuélvelo al Gólgota, antes del domingo. Nadie sabe quién la envía, ni por qué, pero los que abren la caja no sobreviven. Esta es la historia de la hermana Inés Lucero, una monja joven que servía en el convento de las Hermanas del Silencio Eterno, en Ayacucho. Era el miércoles santo del año 2007, cuando el paquete llegó. Sin explicación. Sin sonido. Simplemente apareció en la puerta de la capilla. La Madre Superiora, extrañamente nerviosa, prohibió abrirlo hasta después del Vía Crucis. Pero Inés, curiosa, temerosa y rebelde, no pudo resistirse. Esa noche, mientras las demás dormían, bajó sola al sótano de la iglesia, donde el paquete estaba guardado. Lo abrió lentamente. Y lo que encontró dentro no era lo que esperaba. No era una cruz normal. Era un madero negro, casi podrido. Pero no olía a nada. Parecía absorber la luz, como si fuera un pedazo del vacío mismo. Al tocarlo, sintió frío, no en la piel, sino en el alma, y en la madera. Grabadas con lo que parecía garras, había palabras en arameo antiguo. Una de las hermanas que sabía lenguas muertas, tradujo solo una frase antes de perder el conocimiento. Esta no fue la cruz donde Cristo murió, fue la cruz que rechazó. Inés no volvió a dormir desde esa noche. Comenzó a tener visiones.
Primero pesadillas. Después alucinaciones despierta. Veía a un hombre crucificado. Pero no era Cristo. Tenía el rostro cubierto por un velo sangrante. Y en vez de clavos, estaba amarrado con cadenas de espinas. A su alrededor, ángeles con alas rotas lloraban sangre. Y del cielo, no caía luz, sino sombras líquidas. Inés comenzó a escuchar voces dentro del convento, no humanas, ni femeninas, sino antiguas. Una voz en particular, profunda y quebrada, le repetía cada noche: tú lo trajiste, ahora debes cargarlo. Y entonces lo entendió. El madero negro era una reliquia prohibida, una cruz antigua, uno que no estaba destinada a la redención, sino a contener algo que ni siquiera Dios quiso perdonar. El Viernes Santo, a las 3 en punto de la tarde, todas las imágenes de Cristo en el convento giraron solas, dieron la espalda, los cuadros sangraron por los marcos, los crucifijos cayeron al suelo, y las campanas, que nadie había tocado, sonaron solas, pero no con su timbre normal, sonaron graves, como si fueran tocadas desde abajo, desde muy abajo. Inés bajó al sótano una vez más, y esta vez, el madero negro ya no estaba en la caja, estaba de pie, solitario, y goteaba, pero no sangre, sino algo negro, espeso, con olor a cenizas y azufre. En la pared, una nueva frase apareció, escrita con garabatos de uñas: ya no crucifican al santo, ahora crucifican al vacío. A las 3:33 p.m., Inés desapareció. Solo encontraron sus hábitos, doblados cuidadosamente frente al altar, y sobre ellos, una corona de espinas, recién cortada, aún goteando. Las demás hermanas intentaron quemar el madero esa noche, pero el fuego no lo tocaba, las llamas lo evitaban. Una hermana intentó romperlo con un hacha. Murió instantáneamente de un paro cardíaco, con los ojos negros y las venas reventadas. Desde entonces, el convento fue clausurado. El Vaticano envió un grupo especial, y según rumores, trasladaron el madero a una bóveda subterránea junto con otras reliquias prohibidas. Pero cada Semana Santa, el paquete vuelve a aparecer, en otra iglesia, en otro país, con el mismo aviso: devuélvelo al Gólgota, antes del domingo. Y si no lo hacen, esa ciudad sufre incendios espontáneos, procesiones que desaparecen, niños con la boca cosida, y sombras con clavos en las manos caminando entre los vivos. Dicen que Inés aún está viva, pero ya no tiene rostro, solo un velo negro, y clavos donde antes tenía dedos. Ella carga el madero, y busca, cada año, una nueva iglesia donde dejarlo, y cuando lo hace, lo deja con la misma advertencia: esta cruz no es para salvar, es para encerrar lo que ni Dios quiso mirar. La Cofradía del Cristo Silente. En la ciudad de Zamora, al norte de España, la Semana Santa se vive con devoción casi obsesiva. Las procesiones nocturnas, los tambores, las túnicas negras y los pasos de madera cargados a hombros, crean una atmósfera única, de respeto y algo más oscuro. Existe una leyenda entre los habitantes más viejos del casco antiguo, uno que nadie cuenta en voz alta, solo en susurros, con puertas cerradas y luces apagadas. Hablan de una cofradía maldita, uno que no aparece en los registros, uno que solo desfila cada 77 años, durante la madrugada del Viernes Santo cuando no hay luna. La llaman la Cofradía del Cristo Silente. Dicen que sus miembros no caminan, flotan, y no portan velas, portan cráneos. El Cristo que llevan en sus hombros no tiene rostro, solo una cruz negra, con una corona de espinas que gira lentamente sobre sí misma, como si aún sangrara. No emiten sonidos, ni cantos, ni oraciones. Solo una campana que suena cada 13 pasos y hace que los perros se escondan y los bebés despierten llorando, aunque estén profundamente dormidos.
En 1995, un estudiante de teología llamado Gabriel viajó a Zamora desde Salamanca. Quería documentar todas las cofradías, tomar fotos, grabar audios, entrevistar a los hermanos. Pero su verdadero interés era descubrir si la leyenda del Cristo Silente era real. Al principio, todos lo tomaban por loco. Eso no existe, le decían. Solo es un cuento para que los niños no salgan de noche, pero un anciano ciego, ex monaguillo de la catedral, le confesó algo antes de morir. Yo los vi en 1918. La noche sin luna, la cruz sin Cristo, y la procesión sin sombra. Gabriel quedó obsesionado, y cometió su primer error: preguntar en la iglesia por los registros secretos. Una semana después, encontró una carpeta sin nombre, dentro de una pared hueca detrás del confesionario. No tenía palabras, solo dibujos a lápiz, con anotaciones en latín. Siluetas encapuchadas sin pies. Una cruz invertida que sangraba hacia arriba. Y un mapa del casco antiguo con una ruta marcada en rojo. La ruta de una procesión, que no aparecía en ningún calendario. Esa misma noche, Gabriel salió a esperarlos. Se escondió en un balcón cerca de la Plaza Vieja, siguiendo el mapa. Y a las 3 de la madrugada la campana sonó. Una vez, luego otra, y entonces los vio, encapuchados, en fila perfecta, sujetando cráneos humanos con rosarios incrustados en los ojos. Su andar era lento, sin pisadas. Y en el centro, el Cristo Silente. No era una estatua, era una figura envuelta en telas púrpuras, sin rostro, sin manos, pero que sangraba por el pecho, como si alguien lo hubiera crucificado desde dentro. Gabriel lo siguió, grabando en su vieja cámara. Pero en la grabación, no aparecía nada, solo el sonido de la campana, y su respiración. Y, en un momento, una voz que nunca estuvo presente físicamente: los que miran, caminarán con nosotros. Gabriel desapareció esa madrugada. Nunca encontraron su cuerpo, solo su cámara, con el lente roto, y la grabación cortada justo a las 3:33. Durante los días siguientes, 4 vecinos del centro histórico murieron misteriosamente, todos con los pies negros, como si hubieran estado flotando sobre asfalto ardiente. Y en sus casas, alguien escribió en sangre en los espejos: ahora ves, ahora callas. Desde entonces, cada 77 años, una sola familia de la ciudad recibe una carta sin sello, sin sobre, con una cruz negra dibujada en carboncillo. Esa familia sabe que deben cerrar sus puertas y colocar espejos boca abajo durante toda la noche. Y si la campana suena, no mirar, porque los que miran, forman parte de la siguiente procesión. 2023 fue un año sin luna durante el Viernes Santo. Y hubo un testigo más. Un turista francés subió una historia a Instagram a las 3:01 am. Un video de hombres encapuchados flotando con una cruz rota. El video fue eliminado automáticamente, y su cuenta desapareció 10 minutos después. Lo último que publicó fue un mensaje en latín: Et Christus silens transititerum. Y el Cristo Silente camina de nuevo. Si estás en Zamora alguna Semana Santa y sientes que una campana suena más lento que las demás y el aire huele a incienso podrido, no salgas. No mires, no hables, porque la cofradía del Cristo Silente no busca rezos, no busca redención, solo busca testigos, para que la procesión nunca termine.